Mi nombre es José Álvaro y soy del grupo TIPSA, y la parte que voy a presentar del proyecto RADBIN, que como han explicado nuestros compañeros anteriormente, se descompone en 5 actividades. Yo voy a hablaros de la actividad 2, del análisis de implementación de normativa de carretera basada en los firmes. Y además en este capítulo incluimos también una extensa redacción de la construcción del modelo, porque uno de los principales problemas con que nos encontramos en el mundo de las infraestructuras es que el software no estaba preparado. Hace 3 años o hace los 2 últimos años han empezado a desarrollar mucho, pero el software no estaba preparado para generar modelos capaces de asimilar información, de generar objetos. Los más avanzados generaban de forma vectorial superficies extruidas. Y la metodología lo que implica es que el software sea capaz de generar objetos, todos los objetos que son necesarios para construir un modelo y luego poderle dotar o linkar base de datos o dotarlo de información. Con lo cual es necesario una reestructuración del proceso constructivo de un modelo. La siguiente actividad, desarrollada con la colaboración del Grupo de Investigación de Ingeniería de Carreteras de la Universidad Politécnica de Valencia, junto a TIPSA, fue un desarrollo del análisis de seguridad vial con información BIM. Es una parte muy novedosa y muy interesante, y que además encontramos pues, un uso muy provechoso de lo que significaría hacer trazado de carreteras con metodología BIM. Y lo que implica tener modelos 3D, un modelo completo para analizar un montón de información antes de la construcción. Y por último, una actividad que no lideramos nosotros, pero en la que hemos tenido un trabajo importante también, en colaboración con el resto de nuestros compañeros, ha sido en el desarrollo de preparar el modelo para el desarrollo de análisis de ciclo de vida y análisis del coste de ciclo de vida, y preparar esa base de datos que nos sirva para evaluar, de la misma manera que cuando tenemos un proyecto de obra civil evaluamos el presupuesto y el coste monetario, pues de alguna manera poder evaluar el coste energético, o sea, el coste medioambiental, energético, o de las principales variables medioambientales, que si bien a día de hoy no se exigen de forma precisa, pero intuimos que será un nivel de exigencia mayor. Entonces empezaremos con el paso del tiempo a ver cómo se nos piden soluciones más baratas económicamente y más baratas en costes energéticos o en costes de emisiones. Bueno, esto es un poquito pesado, voy a intentar abreviarlo lo más posible. En el caso de la normativa de firmes, hemos analizado la norma española, la 6.1c y además la ASTO. En el caso de la norma de firmes española, como ya conocéis todos, pues es un catálogo de secciones que, junto a una combinación de cargas de tráfico, de categoría de tráfico, unido a unas categorías desplanadas que son función del material que tenemos en la traza, pues nos permite gestionar una base o incluir en los firmes en una base de datos que ya está establecida, con unos cálculos preestablecidos, donde se nos clasifican en 4 categorías diferentes de firmes, los cuales luego se optimizarán o se elegirán optimizando económicamente. En cualquier caso, la norma española se implementa en el RADBIN accediendo a una base de datos. El único misterio es que los elementos que diseñemos pues tienen que acceder a una base de datos que está perfectamente definida. Las secciones propuestas son resultado de diseños ya analíticos previos, con lo cual pues simplemente tenemos que ser capaces para validar normativa de que las secciones de firme cumplen, en el acceso a estas bases de datos, cumplen con el catálogo establecido. En el caso de desplanadas, pues lo mismo. Existen distintas combinaciones de materiales en función de lo que existe en la traza, y ya, como ya sabéis, pues la instrucción permite tratarlos con cada elemento, con lo cual esa es otra variable que se controla con acceso a la base de datos. Y por último, los espesores de las mezclas bituminosas también se completan con acceso a la base de datos, con lo cual en este primer paso, pues la implementación de la normativa es una cuestión de acceso de los elementos de la sección tipo de diseño a una base de datos, con lo cual la validación tendrá que cumplir los criterios que estén establecidos en esta base. En el caso del ASTO, el criterio es un poquito distinto. El ASTO considera que un pavimento recién construido funciona bien, a un alto nivel, y a medida que los ciclos de carga se van sucediendo en ese paquete de firmes, pues el nivel de servicio baja, y lo que pide el ASTO es que un firme esté bien calculado si el nivel de servicio es el adecuado
como consecuencia de su ciclo de vida a partir del año de puesta en servicio. Sin embargo, el método ASTO implica dos ecuaciones, una para mezclas flexibles, otra para mezclas rígidas, y en este caso la validación del modelo exige unos motores de cálculo, unos algoritmos, de tal manera que con un proceso interactivo el software, para comprobar si un firme cumple normativa, pues tendrá que hacer un cálculo. O sea, conceptualmente es un sistema distinto al de la norma española, pero bueno, en cualquier caso, pues con la implementación del algoritmo correspondiente se puede llegar a hacer una comprobación siempre y cuando efectivamente lo que se vaya a comprobar, el paquete de firme que se vaya a comprobar, pues tengamos toda la información con la que se ha generado el cálculo, que habitualmente ocurre. O sea, todos los parámetros que veis en estos dos pedazos de fórmula pues estarán en los anejos correspondientes o en la información correspondiente, con lo cual su comprobación también podría ser sencilla. El objetivo del validador es que nos diga si los paquetes de firme, las condiciones que se han establecido en el diseño, cumplen o no cumplen. Pero probablemente más importante que la gestión del firme, que tiene un peso económico muy grande en un proyecto de carreteras, sea la construcción del sustento del firme. La gran diferencia de un proyecto, o una de las grandes diferencias de un proyecto de edificación respecto a un proyecto de obra civil, es que nosotros vamos a trabajar sobre una superficie que tiene unas características distintas siempre de un proyecto a otro, e incluso dentro del mismo proyecto una alternativa a otra puede ofrecer muchas diferencias, con lo cual tenemos que preparar para la construcción del modelo, tenemos que ser capaces de generar un software o de pedirle al software que sea capaz de generar información contra superficies digitales que representan la cartografía y además contra las líneas geotécnicas o las superficies geotécnicas características que nos puedan originar precios o valoraciones susceptiblemente diferentes de los estratos de arriba o de abajo. El caso más común en carreteras, pues entre un desbroce, una excavación en suelo, en tránsito o en roca, los precios y los procesos constructivos son muy importantes, con lo cual necesitamos que el software de alguna manera, de una forma dinámica, sea capaz de poder interaccionar contra esa geotecnia si la tenemos bien representada. De la misma manera que el software de trazado carretero y ferroviario está evolucionando, y de hecho en los 2 últimos años todas las casas comerciales han tenido un gran desarrollo, pues las casas que se dedican a los sondeos y a la interpretación del terreno también están cambiando. Ahora tenemos información de 9 puntos que nos sirve para obtener información cartográfica de forma muy potente y muy rápida, y para los estratos inferiores, incluso para la localización de servicios, también empieza a haber software potente. Con lo cual, el primer criterio que tenemos que tener claro es pedirle al software que sea capaz de calcular con nuestro principal condicionante. Luego, el segundo condicionante, que en nuestra opinión es lo que hace que los IFCs de trazado no estén tan avanzados como deberían, es porque si bien el perfil, el eje trazado en planta y su rasante correspondiente tienen una composición analítica relativamente sencilla y es posible estandarizarlo, en el caso de la sección transversal, con su composición de peralte, su composición de firmes, es muy compleja. Y realmente, bueno, aquí tenéis, se ve muy mal, pero hay unas secciones reales, ¿no?, de instrucción española de carreteras, de autovía, de tronco de autovía, donde ya podéis adivinar que simplemente el hecho de dónde colocamos la cuneta, pues es muy complicado de programar. Al final requiere mucho trabajo previo, y luego no en todos los países coordinamos la sección tipo de igual manera, con lo cual estandarizar a nivel mundial es extremadamente complejo. Y en mi opinión esa es una de las razones por la que el IFC pues al final no acaba o todavía no se ha desarrollado, lo cual no quiere decir que en breve lo estará. Por otro lado, cuando generamos un modelo, tenemos que pensar que para que un modelo BIM sea potente, tenemos que ser capaces de generar todos los objetos que constituyen de una manera más o menos fina todos los elementos que constituyen la maqueta virtual. Entonces, en ese caso, el software tradicional que trabaja con extrusiones de secciones es capaz de calcular una sección en un PK correspondiente siempre o casi siempre ortogonal al eje de trazado, ortogonal con su proyección vertical siempre, o sea, con su proyección siempre vertical, no inclinada, con lo cual esto ya da errores en algunos trazados donde la pendiente está muy inclinada. Tiene que ser modificada para que el software sea capaz de calcular contra superficies. Como os he dicho antes, ahora ya tenemos una superficie de cartografía y además sus superficies geotécnicas, con lo cual
La cubicación debe de ser capaz de interferir con envolventes. La envolvente que genera el trazado, o sea, es decir, la composición del eje de la sección tipo con los elementos de rasante o subrasante, y luego lo que envuelve la cartografía. Con lo cual ya no extruimos, ahora ya lo que hacemos es generar envolventes e incluir el contenido completo, o deberíamos de incluir el contenido completo de la cartografía. Esto consigue que seamos capaces de hacer mediciones con tanta precisión como la precisión que tenga la cartografía. Eso quiere decir que nuestra experiencia ya empieza a avalar con algunos ejemplos que tenemos dentro de la casa, que podemos tener diferencias de medición conforme al método tradicional de medición entre un 5 y un 10% en explanaciones. Si pensáis que los paquetes de firmes y las explanaciones en un proyecto de obra lineal pues tiene un peso muy importante, en algunos casos puede ser superior al 50 al 60% del presupuesto total, pues afinar un 5% en las explanaciones pues es mucho dinero, es ahorro para la inversión y sobre todo para la construcción. Con lo cual, en el caso del terraplén, como estáis viendo aquí, o en el caso del desmonte, nuestra intención debe de ser que el software sea capaz de generar todos los objetos que sean susceptibles de ser medidos, que tengan una información propia dentro del modelo, es decir, cada una de estas lonchas debe tener su geometría correcta y además toda la información necesaria, por ejemplo, en el caso de las mediciones. Luego, entonces, tenemos que ir pensando en ir abandonando los listados de mediciones parciales que se han utilizado habitualmente con la semisuma de secciones transversales y empezar a recurrir a la medición directa de objetos, como es el caso. Y en la formación de capas de firme, la presentación inferior, pues exactamente lo mismo, con algunas peculiaridades que tiene la formación de geometrías. Además, la generación de estos objetos tiene que ser tal que minimice el coste computacional, es decir, es interesante que una capa de asfalto se genere el sólido que la constituye, pero luego nos tiene que ser capaces de generar las superficies de medición para poder medir los riegos. Entonces, probablemente el software debe ser capaz de generar una superficie, un volumen único, y luego la superficie inferior en cada caso pues para medir riegos, otras unidades. Con lo cual, hay una adaptación del software que desde luego las casas comerciales lo están haciendo, pero el criterio constructivo tiene que ser un poco distinto. Además, la generación de objetos tiene que estar preparada para poder hacer un modelo 4D, es decir, tenemos que vincular cada uno de los objetos que hemos generado en el trazado, tenemos que ser capaces de vincularlos a una base de datos de planificación y producción de obra, porque muchas de las veces pues, el hecho de generar un modelo en sí puede no tener valor o sería un valor añadido, con lo cual hay que pensar al generar un modelo que tenemos que ser capaces de prepararlo para, bueno, esto es un caso real de un enlace carretero, donde si el modelo está bien definido, se puede ir seccionando según las fases constructivas de un plan de obra. De la misma manera, en el caso de las mediciones y costes para hacer un modelo 5D, evidentemente los objetos, el software tiene que dar objetos con una medición nativa, es decir, el volumen de cada objeto es lo que mide, lo que representa ese elemento, ese objeto creado. Pero además debemos pensar que al construir el modelo debemos ser capaces de generar campos que nos permitan mapear nuestro objeto con otras bases de datos, o bien con otras bases de precios, o bien con otros elementos auxiliares que nos permitan la descomposición. Y además, otra dificultad añadida es que determinadas unidades de obra, como puede pasar con un pilar de edificación que se compone de un encofrado, de un hormigón y una ferralla, a lo mejor simplemente con ser capaces de generar el pilar, el resto de información necesaria para la ubicación se podría especificar con una cuantía y midiendo la superficie de las caras encofrables, ¿no? Bueno, pues atendiendo a esto, hemos generado unas se ven muy mal, pero hemos generado unas bases de datos, unas fichas, donde nos hemos centrado en la base de precios del Ministerio, o los códigos de la base de precios del Ministerio, y nos hemos centrado en las unidades de explanaciones y firmes. Y nuestro objeto es, por lo menos, que cuando generemos algo, todos estos campos sean susceptibles de ser creados y además de incluso algunos ser rellenos de forma nativa. Y si no son rellenos de forma nativa, poder vincular a una base de datos externa. En el caso de un modelo así de sostenibilidad, la idea es la misma. Tenemos que ser capaces de generar objetos que nos permitan hacer una medición de coste económico y luego hacer una medición de emisiones CO2, de consumo energético, de consumo de agua, de generación de residuos, de todos los elementos que medioambientalmente queramos considerar para poder evaluar y comparar distintas alternativas de un trazado.
Y el último, pues para hacer un modelo 7D, como veis en este ejemplo, esto sería un ejemplo de un tramo de carretera, de una autovía completo. Cada uno de los objetos que están generados en este modelo debe ser capaz de soportar toda la información que ha sido necesaria tanto para su diseño como para su propia construcción. Nuestra experiencia dice que informes de supervisión de obra o gestión integral de obras, pues podemos almacenar fácilmente más de 30.000 documentos entre fotografías, informes, ensayos. Bueno, pues nuestro modelo debe de estar preparado para que toda esa información la podamos juntar en esa única gran base de datos que es el modelo BIM del proyecto. Bueno, y ahora cambiando de tercio, entramos en el análisis de seguridad vial. Esto es un campo muy complejo y lo voy a intentar resumir lo máximo posible. El primer concepto que tenemos que tener claro es que para la explotación real de una carretera, el principal parámetro, uno de los principales parámetros es la velocidad de operación. La velocidad de operación se obtiene siempre a posteriori, con ensayos reales sobre trazados de carreteras existentes, con mediciones reales. Eso nos ha permitido calcular modelos que nos permitan tener una estimación de cuál sería la velocidad de operación para un determinado diseño. Para poder hacer esto, se ha trabajado sobre una revisión del estado del arte de todos los criterios que había para estimaciones de velocidad de operación, estado de arte sobre la construcción del perfil de velocidad de operación, que también es necesario, selección de modelos de cálculo, cómo calcular para rectas, para curvas, para variaciones de velocidad entre tramos, y cuáles son las reglas de construcción que debemos de considerar en nuestra discretización numérica, ¿no? En nuestro sistema analítico del proceso. La siguiente fase ha sido un proceso de construcción de un perfil continuo de velocidad, o sea, que debemos ser capaces para cada corredor, ser capaz de construir su perfil continuo de velocidad. Y por último, pues desarrollar todos estos algoritmos que son los que se implementan dentro del modelo. Entonces, el objetivo es que cuando recibamos un IFC de una alineación, pues podamos calcular cuáles serían las velocidades de operación aplicadas o esperadas para ese corredor. El siguiente punto importante es el análisis de la consistencia. Evidentemente, uno de los principales problemas que tenemos en la seguridad viaria es que los diseños de carreteras se hacen con una velocidad de diseño, pero luego la realidad es que la carretera se explota y se conduce con una velocidad de operación que es la que el conductor asume en función de un montón de parámetros, pero sobre todo de las expectativas que él encuentra cuando está conduciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay grandes diferencias entre la velocidad de diseño y la velocidad que estima el conductor, si esas variaciones son muy grandes, suelen ser puntos conflictivos. Bueno, pues para poder analizar estos casos en fase de diseño, que es donde debe de actuarse siempre para hacer correcciones en trazados buenos, bueno, pues empezamos desarrollando una revisión bibliográfica de todos los criterios que hay para la obtención de los análisis de consistencia. Elegimos varios criterios de cálculo, los de LAM, donde veis que considera la velocidad de buenas cuando la velocidad de operación y la velocidad de diseño pues difieren menos del 10%. Todos sois expertos en encontraros casos muy distintos a esto, ¿no? En carreteras existentes incluso. El siguiente paso fue hacer una propuesta de tramificación de carreteras, cómo debemos considerar la tramificación de carreteras para el estudio de la seguridad vial, y por último realizar una propuesta de evaluación de la consistencia del diseño geométrico. Entonces el objetivo, aquí veis un montón de modelos, los más modernos y los más útiles. Y luego, pues, en ese gráfico veis que lo que se debe de evitar en un proyecto bueno de carreteras, es que haya esos cambios, esos descensos bruscos de velocidad. Habitualmente eso van asociados a tramos conflictivos de accidente. La siguiente fase del análisis fue el análisis y desarrollo de las visibilidades disponibles y necesarias. Para esto tenemos que ser capaces y estamos desarrollando un algoritmo que nos permita hacer una simulación de la visualización a partir del modelo 3D. Esto quiere decir que nosotros podemos tener, a partir de un corredor limpio, incluso le podemos ir añadiendo objetos o situaciones que realmente se producen en determinadas carreteras que ya están en explotación. Con lo cual, se han desarrollado algoritmos para determinar la visibilidad necesaria y la visibilidad disponible en tramos de carretera y además con posibilidad de colocarle objetos, ¿vale? Y luego se han tenido en cuenta en los algoritmos también maniobras de adelantamiento para de cruce, que también distorsionan las necesidades de visibilidades.
Esto es un poquito arduo, pero luego cuando Francisco os enseñe cómo se ha evolucionado, vais a entender la utilidad real. Por último, todo esto va enfocado a la utilización de simuladores con el objetivo de que una vez que encontremos simuladores validados que nos permitan establecer incluso podríamos hacer estudios de seguridad vial previos a carreteras en proyectos, basados en conducciones virtuales. Con lo cual, pues para que esto funcione bien necesitamos sistemas gráficos muy potentes, necesitamos modelos 3D lo más reales posibles y en los que le podamos incluso ir simulando condiciones meteorológicas, condiciones de todo tipo que al final condicionan la conducción. Aquí os expongo los principales simuladores que hay, que casi todos tienen una componente universitaria muy grande, como podéis ver. ¿Vale? Y también en la memoria hay una importante investigación desarrollada de los últimos modelos que hay en el campo de los simuladores. Y la última parte que os voy a exponer es sobre el cálculo de indicadores, para finalizar, el cálculo de indicadores para el análisis del ciclo de vida y análisis del coste del ciclo de vida. Como os he dicho antes, el objetivo es encontrar parámetros relacionados con temas de sostenibilidad que a día de hoy en obra civil no son demandados, ninguna administración y prácticamente nadie. En edificios ya empieza a ser importante, pero en obra civil no. Pero el objetivo es que pensad que en un futuro podamos llegar a tener una valoración imaginaros una alternativa de trazado de autovía con importantes pendientes, con un coste de explotación, con un coste de construcción caro y por ahorrarnos un túnel, pues no solamente considerando los costes económicos, pues a lo mejor el trazado tiene unas rampas y una geometría que tiene un coste de explotación, aparte de seguridad vial, un coste de explotación altísimo en cuanto a combustible y en cuanto a emisiones. Sin embargo, un túnel con un coste inicial muy superior o superior podría tener unos costes energéticos muy inferiores. Entonces, el mercado empieza a demandar y la situación y la metodología BIM nos va a permitir poder establecer criterios comparativos ya no solo económicos, sino en un futuro pues probablemente seamos capaces de poder evaluar cuánto cuesta medioambientalmente una alternativa u otra. Y bueno, por último, deciros que lo que estamos desarrollando, aparte de poderlo implementar en el modelo, en esa gran base de datos para cada uno de los objetos, que como veis en la ficha de abajo, tenemos todos los campos, los hemos calculado para las unidades de explanaciones y firmes, basados en la descomposición de los precios que aparecen en la base de precios del Ministerio, y hemos considerado los parámetros de emisión de CO2, consumo de combustible, consumo de energía, consumo de agua y generación de residuos. Y todo esto basado en la propia experiencia del equipo del proyecto, de compañeros de TIPSA que participaron en Hueco 2, Nuria Mesonero hizo un gran trabajo en Hueco 2 para Tecniberia, y luego pues en directrices de IPCC para investigaciones nacionales de la gestión de emisiones y determinadas normativas que ya empiezan a exigir emisiones y de donde ya se puede recurrir base de datos. Y yo ya he acabado.